Mi empresa es tuya si resuelves esto, se burla. Y la empleada lo dejó en la calle. El sobre cayó al piso con un golpe seco que resonó por toda la sala de juntas, como si el edificio entero hubiera decidido contener la respiración. Elena no lo recogió de inmediato. Se quedó parada frente a los 9 hombres sentados alrededor de la mesa de caoba, con las manos perfectamente quietas a los costados, los dedos ni siquiera temblando, y los ojos fijos en Maximiliano Fuentes, con una expresión que nadie en esa sala había visto antes en el rostro de ningún empleado de la empresa. No era rabia, no era humillación. Era algo mucho más devastador que cualquiera de las dos cosas. Era certeza. «Recógelo», dijo Maximiliano, sin apartar la mirada de su teléfono, con ese tono que usaba cuando le hablaba a alguien que acababa de dejar de importarle. «No seas dramática». Elena se agachó, recogió el sobre, lo abrió con movimientos lentos y precisos, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si no hubiera 9 pares de ojos clavados en ella, esperando el momento exacto en que se quebrara. Leyó el contenido. Lo leyó 2 veces, y luego, en vez de doblar las rodillas o soltar las lágrimas que Maximiliano claramente esperaba, hizo algo que dejó a todos en esa sala sin palabras durante casi 10 segundos completos. Se rió. No fue una risa histérica ni nerviosa. Fue una risa breve, casi amable, como la de alguien que acaba de confirmar una sospecha que llevaba meses alimentando. Dobló el documento con cuidado, lo metió de nuevo en el sobre, puso el sobre la mesa frente a Maximiliano y dijo con una voz completamente tranquila: «Me quedo con la empresa, Maximiliano. No con una parte, con todo. Y tú lo sabes desde hace exactamente 4 días, aunque todavía no puedas creerlo». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que antecede a los terremotos. Pero para entender cómo Maximiliano Fuentes, el hombre que había construido un emporio desde cero, el hombre que jamás había perdido una negociación en 22 años de carrera, terminó sentado en esa silla con la cara del color de la cera. Necesitamos volver 3 años atrás. Necesitamos volver al día lluvioso de octubre, en que Elena Vargas entró por primera vez a las oficinas de Fuentes y Asociados, con un currículum impreso en papel reciclado y los zapatos mojados porque el metro había fallado y había tenido que caminar 6 cuadras bajo la lluvia. Y aún así, llegó 15 minutos antes de su cita. Necesitamos volver al principio para entender por qué el final fue tan inevitable. La Ciudad de México en octubre tiene esa luz particular de fin de tarde que convierte los edificios de vidrio en espejos color ámbar y hace que incluso las calles más grises parezcan tener algo que decir. Elena Vargas tenía 28 años cuando cruzó por primera vez las puertas giratorias del edificio en Reforma. Llevaba el cabello recogido con fuerza, una blusa blanca ligeramente húmeda en los hombros y una carpeta de plástico transparente donde guardaba 3 copias de su currículum, una carta de presentación que había reescrito 14 veces y una nota escrita a mano que decía: «Eres suficiente, ya demostraste que puedes, ahora entra y demuéstraselo a ellos». La nota era de su madre. Yolanda Vargas había trabajado durante 19 años como costurera en un taller del centro, levantándose a las 4:30 de la mañana y llegando a casa cuando Elena ya estaba dormida, para que Elena pudiera estudiar administración de empresas en la UNAM sin preocuparse por el dinero del transporte ni por si habría comida al día siguiente. No era que sobrara, era que Yolanda hacía malabares invisibles con cada quincena para que su hija nunca tuviera que mirar el piso cuando alguien le preguntara en clase si había leído el libro que costaba 400 pesos. Elena lo sabía, lo había sabido siempre, y era esa conciencia, ese peso cálido y constante de lo que su madre había sacrificado, lo que la hacía sentarse en la primera fila, lo que la hacía quedarse hasta las 11 de la noche en la biblioteca cuando todos los demás se iban, lo que la hacía revisar sus trabajos 4 veces antes de entregarlos, no porque tuviera miedo de reprobar, sino porque reprobar habría significado desperdiciar algo que no le pertenecía solo a ella. Había terminado la carrera con mención honorífica. Había hecho una especialización en finanzas durante las noches,
pagándola con el dinero que ganaba dando clases particulares de matemáticas a preparatorianos. Había trabajado 2 años en una empresa mediana de logística, aprendiendo todo lo que podía aprender antes de que quedara claro que ese lugar no iba a ningún lado que ella quisiera ir. Y ahora estaba aquí, con los zapatos mojados y la nota de su madre en la carpeta de plástico, esperando que la llamaran en la recepción de Fuentes y Asociados. «¿Elena Vargas?», dijo la recepcionista sin levantar la vista del monitor. «Sí. Pase al 3er piso. La señora Silvia la está esperando». Silvia Mora era la directora de Recursos Humanos, una mujer de 45 años con el pelo cortado muy cerca de la cabeza. «Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos». Y unos lentes de montura delgada que le daban un aire de alguien que no tiene tiempo para conversaciones que no vayan al punto. Hizo la entrevista en 16 minutos, mirando a Elena directamente a los ojos durante todo el tiempo, sin consultar el currículum más que 2 veces. «¿Por qué Fuentes?», preguntó al final. «Porque en los últimos 3 años, mientras todas las empresas del sector se contrajeron entre un 12 y un 20%, Fuentes y Asociados creció un 31%. No fue suerte, fue una decisión estructural específica que tomaron en 2019 y que nadie más tuvo el valor de tomar. Quiero estar en el lugar donde se toman ese tipo de decisiones». Silvia la miró durante 3 segundos sin decir nada. «Le avisamos esta semana», dijo y cerró la carpeta. Le avisaron al día siguiente. El mundo de Fuentes y Asociados era, desde adentro, exactamente lo que Elena había imaginado y completamente distinto al mismo tiempo. La empresa gestionaba inversiones inmobiliarias y financieras para clientes de alto patrimonio. Tenía 42 empleados en la Ciudad de México y oficinas menores en Monterrey y Guadalajara, y funcionaba con una precisión que Elena reconoció de inmediato como el producto no de un sistema, sino de una personalidad, la de Maximiliano Fuentes. Lo vio por primera vez el martes de su segunda semana, cuando él entró a la sala de análisis sin anunciarse. Se detuvo frente al pizarrón donde Rodrigo Salas, el jefe de finanzas, estaba explicando las proyecciones del 4º trimestre, y dijo sin preámbulos: «Eso está mal». Rodrigo parpadeó. «¿Perdón?». «El margen que estás usando para el sector comercial. Estás asumiendo una tasa de ocupación del 83%. El promedio real del último trimestre fue 76. Eso te da una proyección inflada de casi 2.200.000. Hubo un silencio incómodo. Rodrigo miró sus notas. Luego miró a Maximiliano. Luego volvió a mirar sus notas. «Tiene razón», dijo finalmente, con la voz plana de alguien que acaba de ser corregido frente a todo su equipo. Maximiliano asintió, sin satisfacción aparente, y salió de la sala. Elena lo miró irse. Sintió 2 cosas simultáneas: una admiración genuina por la precisión de su mente y algo más difícil de nombrar, algo que no era exactamente incomodidad, pero se le parecía. La forma en que había entrado sin tocar, la forma en que había hablado a Rodrigo como si la corrección fuera un hecho y no una interacción entre personas, la forma en que se había ido sin preguntar si había algo más que necesitara revisión. Era la forma de alguien que nunca ha necesitado pedir permiso para estar en ningún cuarto. En las semanas siguientes, Elena aprendió que Maximiliano Fuentes era lo que su madre habría llamado de los que hacen pero no creen que nadie más puede. Había fundado la empresa a los 32 años, después de 10 años trabajando en fondos de inversión en la Ciudad de México y 2 en Madrid. Era inteligente de una manera que no admitía duda. Tenía una capacidad para leer números y estructuras financieras que rozaba lo instintivo,
Podía detectar una inconsistencia en un balance de 50 páginas en menos tiempo del que otros tardaban en leer el índice. Pero esa inteligencia vivía en una cámara sellada, sin ventanas hacia el exterior, sin curiosidad por lo que otras personas pudieran ver que él no veía. Los empleados más antiguos tenían un lenguaje codificado para hablar de él. El señor Fuentes dice que significaba que algo había que hacerse sin discusión. Al señor Fuentes no le gustó. Significaba que alguien había tenido una semana muy mala. Y cuando alguien nuevo llegaba con una idea o una observación, había un momento de silencio entre los veteranos que lo decía todo. Espera a ver si sobrevives a la primera corrección pública antes de seguir teniendo ideas. Elena sobrevivió a la primera, y a la segunda, y a la tercera. No porque se callara, sino porque cuando Maximiliano la corregía, ella escuchaba, verificaba, y si él tenía razón, lo decía sin defensas, y si no la tenía, lo demostraba con números en vez de con argumentos. Era una distinción que a Maximiliano le tomó 4 semanas notar, y que, cuando notó, lo hizo detenerse frente al escritorio de Elena un martes por la tarde y decir, con la versión mínima de lo que en él funcionaba como un cumplido: «Usted trabaja bien». «Gracias», dijo Elena sin añadir nada más. Maximiliano la miró un segundo, como si esperara algo, y luego siguió caminando. Rodrigo, que había visto la escena desde su escritorio, se acercó más tarde con una taza de café y dijo en voz baja: «Bienvenida al club de los que no se quiebran. Somos como 6». Elena sonrió. Tadeo Bracamontes llegó a la vida de Maximiliano Fuentes 7 años antes de que Elena pisara esa oficina, y su influencia en la empresa era de ese tipo, que no aparece en ningún organigrama pero está en todas partes al mismo tiempo. Tadeo no era empleado, era socio. O más exactamente, era el socio que Maximiliano había aceptado cuando la empresa todavía era pequeña y necesitaba capital externo para el primer gran proyecto, y que nunca había encontrado la manera de desalojar completamente una vez que la empresa creció y el capital externo dejó de ser necesario. En papel, Tadeo Bracamontes poseía el 38% de Fuentes sin asociados. En la práctica, no participaba en ninguna decisión operativa, no asistía a las reuniones ordinarias y aparecía en las oficinas aproximadamente 4 veces al año, para lo que Maximiliano llamaba en privado: «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». Las visitas de inspección, aunque nunca en un tono que sugiriera que le molestaran. Tadeo era de esos hombres que han perfeccionado el arte de ser agradables en superficies, con una sonrisa que llegaba siempre antes que las palabras, y una forma de poner la mano en el hombro de sus interlocutores que hacía sentir al mismo tiempo que te apreciaba y que tenía algo que pedirte. Elena lo vio por primera vez en noviembre. Durante una de esas visitas, llegó a la hora del almuerzo con una bolsa de tamales de un lugar en la Condesa que, según dijo, era el mejor de la ciudad, y estuvo 40 minutos repartiendo tamales y haciendo preguntas sobre las familias de los empleados, sobre los proyectos en curso, sobre si alguien había ido a ver el partido del sábado. Era el tipo de presencia que desarmaba sin que uno pudiera señalar exactamente el momento en que sucedió. Pero Elena notó algo que la mayoría no notaba, porque la mayoría estaba demasiado ocupada disfrutando el tamal. Mientras Tadeo conversaba con uno, sus ojos iban a otro. Mientras preguntaba por la familia de Rodrigo, miraba de reojo la pantalla del computador de Rodrigo. Mientras se reía con la broma de alguien, sus dedos tocaban distraídamente los papeles sobre el escritorio de al lado. No era descuido, era hábito. Elena no dijo nada. Guardó la observación en ese lugar mental donde guardaba las cosas que todavía no eran información completa, pero que tampoco podía ignorar, y siguió comiendo su tamal de rajas con queso, que en efecto era muy bueno. El proyecto que cambiaría todo empezó como una conversación informal en el pasillo, lo cual era... Elena aprendería más tarde exactamente la forma en que Maximiliano prefería iniciar las cosas importantes, sin fanfarria, sin presentación,
casi como si la idea hubiera surgido en ese instante y no llevara semanas madurando en algún lugar de su mente. «Vargas», dijo Maximiliano un jueves de febrero sin detenerse, «el lunes quiero que me presente un análisis de la cartera del sector hotelero. Todo. Tasas de ocupación, proyecciones, comparativo con el mercado». «¿Para cuándo lo necesita el lunes?» «Para las 9 de la mañana. Era viernes a las 3 de la tarde. Elena pasó el fin de semana en la oficina, no porque no pudiera trabajar desde casa, sino porque los archivos que necesitaba estaban en el servidor interno, y el acceso remoto tenía una velocidad que hacía que cada descarga tardara 4 veces más. Comió un sándwich del Oxxo de la esquina el sábado a medianoche y otro el domingo a la 1. Tomó suficiente café como para que sus manos vibraran imperceptiblemente, y el lunes a las 8:50 tenía en su escritorio un análisis de 62 páginas con 5 modelos de proyección distintos, un resumen ejecutivo de 2 páginas y 3 recomendaciones específicas numeradas y argumentadas. Maximiliano lo leyó en su oficina durante 40 minutos. Luego salió y dijo: «La segunda recomendación está equivocada». Elena esperó. «El modelo asume estabilidad en las tasas de cambio durante los próximos 18 meses. Eso no va a pasar». «¿Qué tasa usaría usted?», Maximiliano le dijo. Elena miró el número. Pensó durante 5 segundos. «Si usamos esa tasa, la recomendación cambia de expansión a consolidación. Pero eso también invalida la primera, porque la primera depende de que tengamos liquidez disponible que la consolidación absorbería». Hubo una pausa. «Correcto», dijo Maximiliano. Y luego, antes de volverse hacia su oficina, añadió en ese tono de alguien que está mencionando algo de pasada: «Rehágalo con esa tasa. Para el miércoles». «Claro», dijo Elena. Y mientras lo decía, mientras Maximiliano ya se alejaba y no podía verla, Elena sintió algo que no había sentido desde que llegó a esa empresa. La certeza de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, y que ese hombre, con toda su dificultad y toda su brillantez y toda su arrogancia detrás de la cual se podía vislumbrar, si uno miraba muy de cerca, la sombra de alguien que jamás había aprendido a confiar completamente en nadie, ese hombre iba a necesitarla mucho más de lo que todavía sabía. Los meses que siguieron construyeron entre Elena y Maximiliano algo que ninguno de los dos habría llamado amistad, porque ninguno de los dos habría sabido cómo pronunciar esa palabra en ese contexto, pero que era algo genuino y funcional que operaba debajo de la superficie formal de su relación laboral. Maximiliano empezó a incluirla en reuniones donde no había estado antes. Empezó a pedirle opinión sobre decisiones que técnicamente correspondían a otros departamentos. Empezó, en las raras ocasiones en que él cometía un error de cálculo, a recibir la corrección de Elena con algo parecido a la misma ecuanimidad con que ella recibía las suyas. No era una igualdad, nunca lo fue. El poder en esa relación tenía una dirección clara, y Maximiliano nunca olvidó cuál era. Pero dentro de ese desequilibrio estructural había un respeto genuino que Elena valoraba precisamente porque sabía cuánto le costaba a un hombre como él. Rodrigo Salas, que llevaba 6 años en la empresa y había visto a 12 personas entrar y salir en ese tiempo. «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Se lo dijo una tarde mientras esperaban el elevador. «Llevas 8 meses y ya eres más indispensable que yo. No sé si felicitarte o advertirte». «¿Por qué advertirme?». Rodrigo miró la puerta cerrada del elevador antes de responder. «Porque los indispensables en esta empresa no se van. Se quedan hasta que el señor Fuentes decide que ya no los necesita. Y cuando ese momento llega...». Hizo un gesto vago con la mano. «No termina bien». Elena pensó en eso mientras subía al 3er piso. Lo pensó seriamente, con la misma honestidad con que pensaba cualquier problema que valiera la pena considerar, y llegó a la conclusión de que Rodrigo tenía razón en el diagnóstico, pero se equivocaba en la solución implícita, que era no volverse indispensable. La solución, en todo caso,
Era una distinta: volverse no solo indispensable, sino irreemplazable, de una manera que ninguna decisión unilateral pudiera anular. Todavía no sabía exactamente qué forma tendría eso, pero lo empezaba a vislumbrar. El error de Maximiliano, el primero grande, el que abriría la grieta por la que todo lo demás eventualmente entraría, ocurrió en mayo del segundo año de Elena en la empresa. Fue con el proyecto Arrecife. El proyecto Arrecife era la inversión más grande que Fuentes y Asociados había considerado en su historia. Un complejo de desarrollos inmobiliarios en la costa de Oaxaca, 3 hoteles boutique y 16 villas residenciales de lujo, con una inversión inicial de 320 millones de pesos y proyecciones de retorno que, si se cumplían, duplicarían el patrimonio total de la empresa en 4 años. Era el tipo de proyecto que Maximiliano había estado esperando durante toda su carrera, y esa espera, Elena lo notó desde el principio, nublaba su análisis de una manera que él no podía ver porque estaba demasiado adentro de ella. Los números del proyecto Arrecife tenían 3 problemas. Elena los identificó en el tercer día de revisión, los documentó en el quinto y pidió una reunión con Maximiliano en el sexto. Los permisos de construcción en la zona tienen un historial de demoras de entre 16 y 24 meses desde el trámite inicial, dijo poniendo el documento sobre el escritorio. El modelo de retorno asume inicio de operaciones en 22 meses. Si los permisos se demoran en el límite superior, estamos hablando de 24 meses solo en permisos, más el tiempo de construcción, que son otros 22 en el escenario optimista. No llegamos a la proyección de retorno en 4 años, llegamos en 6 y medio, en el mejor caso. Maximiliano la miró durante un momento que se extendió más de lo normal. Los contactos en la Secretaría garantizan agilización del proceso, dijo. Los contactos en la Secretaría cambian con cada administración municipal, y la próxima elección es en 18 meses. Lo conozco de hace 12 años. Con el debido respeto, 12 años de conocer a alguien en cargos públicos no son 12 años de garantía. Son 12 años de buena voluntad que puede agotarse en el momento más inconveniente. El silencio que siguió fue diferente a los otros silencios de Maximiliano. No era el silencio de alguien procesando información. Era el silencio de alguien decidiendo si una conversación continuaba o terminaba. ¿Tiene algo más?, dijo finalmente. El segundo problema es el régimen de lluvias. El análisis geotécnico preliminar. Vargas. Elena se detuvo. Ya escuché lo que tenía que decir, dijo Maximiliano. Lo consideraré. Era la señal de que la reunión había terminado. Elena recogió su carpeta, agradeció el tiempo y salió. En el pasillo se cruzó con Tadeo Bracamontes, que iba entrando a la oficina con esa sonrisa de siempre. «Buenas tardes», dijo Tadeo, con la mano levantada en un saludo. «Buenas tardes», respondió Elena, y siguió caminando. Esa noche, sola en su departamento en Narvarte, Elena abrió su computadora y empezó a revisar por primera vez, con una intención que antes no había tenido, los documentos de constitución de la sociedad de Fuentes y Asociados. No porque buscara algo específico, sino porque había aprendido en esos 2 años que cuando algo en una empresa no cuadra, la respuesta suele estar en los documentos originales que nadie vuelve a leer porque son demasiado aburridos o demasiado densos o demasiado viejos. Leyó hasta la 1 de la mañana y encontró algo. No fue la revelación inmediata. Fue una pequeña asimetría, un párrafo en la cláusula de resolución de conflictos entre socios que usaba una terminología ligeramente diferente a la del resto del documento, como si hubiera sido añadido por otra mano o en otro momento, y que establecía un mecanismo de arbitraje cuyas condiciones eran técnicamente activables bajo circunstancias que nadie en la empresa probablemente había considerado posibles. Elena lo leyó 3 veces, marcó la página, cerró la computadora y se quedó mirando el techo durante 20 minutos, pensando en algo que todavía no era un plan, pero que empezaba a tener la forma de uno. El proyecto Arrecife fue aprobado 6 semanas después, exactamente como Maximiliano lo había querido, con los números que él había querido
y sin los ajustes que Elena había sugerido. Tadeo firmó su parte del acuerdo con la sonrisa de siempre. Rodrigo procesó los números con la cara de alguien que sabe que está firmando algo que no debería, pero que también sabe que su trabajo depende de no decirlo en voz alta. Elena no dijo nada más. Tomó nota. Siguió trabajando. Lo que ocurrió en los 16 meses siguientes fue exactamente lo que ella había predicho, y al mismo tiempo más complicado, porque la realidad tiene la costumbre de ser peor que los escenarios pesimistas que uno construye precisamente porque incluye variables que ningún análisis puede anticipar completamente. Los permisos de construcción se retrasaron, primero 2 meses, luego 4. El funcionario de la Secretaría fue reasignado a otro estado 5 semanas antes de las elecciones municipales. El análisis geotécnico completo reveló que el suelo en el sector norte del proyecto requería una cimentación especial que añadía 17 millones de pesos al presupuesto. Y entonces, como si todo eso no fuera suficiente, llegó la temporada de huracanes. No fue un huracán directamente. Fue la tormenta que rozó la costa en agosto y que dejó 3 metros de lodo en la zona de los primeros 2 lotes, dañó el 90% del material de construcción almacenado en el sitio y requirió una limpieza que tardó 11 semanas y costó otros 9 millones. Maximiliano manejó la crisis con la misma energía comprimida con que manejaba todo: reuniones a las 6 de la mañana, llamadas a medianoche, decisiones tomadas en minutos que en otro hombre habrían tomado días. Pero debajo de esa energía, Elena empezaba a ver algo que antes no había visto en él: la sombra de alguien que empieza a darse cuenta de que esta vez las variables no van a alinearse, de que esta vez el control que siempre ha funcionado no es suficiente. Fue en ese periodo, durante los meses más duros del proyecto Arrecife, cuando la dinámica entre Maximiliano y Elena cambió de una manera que ninguno de los dos habría podido predecir. Maximiliano empezó a hablar con ella, no de trabajo o no solo de trabajo. Empezó a quedarse 5 minutos más al final de las reuniones, cuando ya todos los demás se habían ido, y en esos 5 minutos a veces decía cosas que no eran análisis ni instrucciones, sino algo más parecido a lo que las personas dicen cuando necesitan que alguien más sepa lo que están cargando. Mi padre construyó su primera empresa y la perdió, dijo una noche, mientras los dos revisaban proyecciones con la lluvia, golpeando las ventanas del piso 32. No porque fuera mal negociante, porque confió en el socio equivocado. Elena levantó la vista del documento. ¿Por eso le costó tanto aceptar a Bracamontes?, preguntó. Maximiliano la miró con una expresión que ella nunca le había visto antes. No era enojo, era sorpresa. La sorpresa de alguien a quien acaban de ver en un lugar donde creía que nadie miraba. ¿Cómo sabe eso? Porque llevamos 18 meses trabajando juntos y cada vez que Tadeo Bracamontes entra a esta oficina, usted no se relaja completamente hasta que se va. Lo hace con todo el mundo, de cierta manera, pero con él es diferente. Con él es como si estuviera contando los minutos. Maximiliano no respondió de inmediato. Miró la lluvia y luego dijo, con una voz que tenía algo de distinto que Elena no supo nombrar exactamente, pero que sintió como un peso genuino. Mi padre confió en alguien durante 15 años. Pensó que ese tiempo era garantía suficiente. No lo era. No, dijo Elena con cuidado. El tiempo no garantiza nada. Lo que garantiza es el registro, lo que alguien ha hecho, no cuánto tiempo lleva haciéndolo. Maximiliano la miró durante un momento largo. Usted es muy directa, dijo. No era una crítica, era una observación. Usted me contrató para hacerlo, dijo Elena. Algo cambió en su expresión, algo que podría haber sido la primera grieta genuina en esa superficie impenetrable que había construido alrededor de sí mismo durante décadas. Y luego, porque era Maximiliano y porque no sabía hacer otra cosa, cerró la grieta, volvió al documento y dijo, las proyecciones del tercer trimestre necesitan un ajuste, véalo para mañana. Claro, dijo Elena, y ninguno de los dos mencionó lo que había pasado en esos minutos, pero Elena lo guardó en ese mismo lugar
donde guardaba las otras cosas que todavía no eran información completa, pero que tampoco podía ignorar. Fue Rodrigo quien encontró la primera irregularidad, o más exactamente, fue Rodrigo quien encontró el número que no cuadraba y se lo llevó a Elena en vez de a Maximiliano, lo cual era en sí mismo una señal de cuánto había cambiado la geografía informal del poder en esa oficina. «Mira esto», dijo Rodrigo, poniendo una hoja sobre el escritorio de Elena un martes de septiembre, con la voz baja a pesar de que en ese momento no había nadie más en esa sección. «Es la transferencia del fondo de reserva del proyecto Arrecife al Fondo Operativo General. El monto debería ser 280.000. Aquí dice 280.000, pero el fondo de reserva no bajó en 280.000, bajó en 343.000. Elena miró el número, miró a Rodrigo, miró el número otra vez. «¿Cuándo fue esto?» «Hace 3 semanas, el mismo día que Bracamontes estuvo aquí de visita». El silencio entre ellos fue breve pero pesado. «No me digas nada más», dijo Elena. «Elena, no todavía, Rodrigo. Dame 2 días. No hagas nada, no digas nada, no cambies nada en el sistema. ¿Puedes hacer eso?» Rodrigo la miró con la cara de alguien que no está seguro de si está haciendo lo correcto, pero que tampoco sabe qué otra cosa haría. «2 días», dijo. Elena pasó esos 2 días haciendo algo que requería un nivel de cuidado que la hacía sentir como si estuviera caminando sobre hielo muy delgado en total oscuridad. Revisó sistemáticamente todos los movimientos financieros de los últimos 18 meses en los que la firma de Tadeo Bracamontes, directa o delegada, aparecía de alguna manera. No todos los movimientos, no aleatoriamente. Con una lógica específica, trazando el patrón que el primer número anómalo de Rodrigo sugería. Lo que encontró no la sorprendió. La encontró de frente, clara y documentada, como si hubiera estado esperando que alguien con suficiente atención y suficiente paciencia la encontrara. Un desvío sistemático de fondos de la empresa hacia 3 cuentas que, trazando la cadena de propietarios a través de 3 niveles de sociedades intermediarias, llegaban todas al mismo nombre. Tadeo Bracamontes. No era todo de una sola vez. Era cuidadoso. Era gradual. Era en algunos momentos casi elegante en su ingeniería. Pequeñas cantidades que individualmente no activaban ninguna alerta, distribuidas a lo largo de 15 meses, de manera que el patrón solo era visible si uno miraba el conjunto desde arriba. El total acumulado que Elena pudo documentar con certeza era de 4.300.000 pesos, pero la estructura sugería que había más, en lugares que todavía no había alcanzado a revisar. La noche en que terminó de documentar todo, Elena se quedó mirando su pantalla durante un largo tiempo. Pensó en su madre, pensó en los tamales que Tadeo había traído ese día de noviembre, en la mano en el hombro, en la sonrisa que llegaba antes que las palabras. Pensó en Maximiliano, y en la historia de su padre, y en la forma en que sus ojos se habían movido hacia la lluvia cuando la contó. Y luego pensó en el párrafo de la cláusula de resolución de conflictos que había encontrado hacía ya varios meses y que había guardado sin saber exactamente para qué. Ahora lo sabía. 3 semanas después de la noche en que Elena terminó de documentar el desvío, el abogado corporativo de la empresa, un hombre de apellido Garza, al que todos llamaban licenciado, y que llevaba 7 años firmando los documentos de Fuentes y Asociados sin que nadie le hubiera pedido nunca que leyera más allá de la página que señalaban, recibió en su correo electrónico un mensaje de Elena Vargas que le solicitaba, con toda formalidad y con referencia explícita a 3 artículos del contrato social de la empresa, una revisión urgente y confidencial de la cláusula de arbitraje. El licenciado Garza leyó el correo 2 veces. Luego llamó a Elena. «Señorita Vargas, ¿tiene usted idea de lo que está pidiendo?» «Sí, licenciado. Por eso lo estoy pidiendo. Si esto procede, las consecuencias para la empresa son significativas. Lo sé. Por eso, también le estoy adjuntando en el correo un documento de 116 páginas con evidencia documentada de malversación de fondos por parte de uno de los socios. Porque lo que proceda para la empresa
Depende de qué parte de la empresa estamos protegiendo. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿El señor Fuentes sabe de esto? Todavía no. Usted y yo vamos a necesitar hablar primero sobre el marco legal, para asegurarnos de que cuando se lo digamos, la posición de Fuentes Asociados sea la más sólida posible. ¿Cuándo tiene tiempo esta semana? El licenciado Garza tenía tiempo al día siguiente. La reunión duró 4 horas y media. Al final, cuando Elena salió del despacho del licenciado con su carpeta bajo el brazo y tomó el metro de regreso a Narvarte, sentía algo que no era exactamente alivio ni victoria, sino algo más parecido a la sensación de cuando uno finalmente pone sobre la mesa una carga que ha llevado durante demasiado tiempo y puede mirar lo que pesa. Todavía faltaba la parte más difícil. Maximiliano Fuentes tenía el hábito de llegar a la oficina a las 7:30 de la mañana, 45 minutos antes de que llegara cualquier otro empleado. Y ese tiempo lo usaba para leer en silencio, sin teléfono, sin computadora, sin reuniones. Era el único momento del día en que no era completamente accesible y todo el mundo en la empresa lo sabía y lo respetaba. Elena llegó a las 7:20. La recepcionista del turno de mañana la miró con una expresión entre sorprendida y alarmada. «El señor Fuentes todavía no quiere...» «Lo sé», dijo Elena. «Dígale que soy yo, por favor». Hubo una llamada breve, un silencio, y luego la recepcionista levantó la vista con una expresión que no era exactamente aprobación, pero tampoco era negativa. «Puede pasar». Maximiliano estaba de pie junto a la ventana cuando Elena entró. Tenía una taza de café en la mano y miraba hacia Reforma con esa postura de alguien que está pensando en algo que no tiene que ver con lo que tiene delante. Cuando escuchó la puerta, no se volvió de inmediato. «Vargas», dijo, «esto es inusual». «Sí», dijo Elena, «lo que tengo que decirle también lo es». Se sentó en la silla frente al escritorio sin que él la invitara a hacerlo, lo cual también era inusual, y puso la carpeta sobre la mesa. Maximiliano se volvió entonces. La miró la carpeta, y algo en su expresión cambió, muy sutilmente, como si algún instinto muy profundo y muy antiguo le estuviera diciendo que lo que venía no era del tipo de cosas que se resuelven antes de que lleguen los demás empleados. Se sentó. Elena le habló durante 22 minutos sin interrupciones. Le explicó qué había encontrado, cómo lo había encontrado, qué documentaba la carpeta con precisión y cuál era la magnitud del problema según la estimación más conservadora. Habló con la misma voz con que siempre hablaba en esta oficina, directa, ordenada, sin adornos. Pero mientras hablaba, miraba también la cara de Maximiliano, y lo que vio en esa cara no fue lo que había esperado. No fue rabia, no fue incredulidad. Fue algo que reconoció porque la había visto pasar por ella misma en algún momento de su vida. La expresión de alguien que en algún nivel ya sabía, que había sabido durante mucho tiempo que algo no estaba bien y que ahora tenía que sentarse con el hecho de que ese saber no había sido suficiente para hacer algo antes de que las consecuencias fueran tan grandes. Cuando Elena terminó, Maximiliano no dijo nada durante casi un minuto. «¿Cuánto tiempo lleva usted sabiendo esto?», preguntó finalmente. «Con certeza documental 3 semanas, con sospechas previas que no eran suficientes para actuar varios meses más». «¿Por qué no me lo dijo antes?». «Porque sospechas sin documentación no son información útil, son ruido. Usted me enseñó eso». Algo cruzó la cara de Maximiliano que Elena no supo nombrar exactamente. Luego miró la carpeta. «¿Ya habló con Garza?». «Sí, y con un abogado externo especializado en litigios societarios, que revisó independientemente la documentación. Los dos coinciden en el camino a seguir». «¿Cuál es el camino?». «Activar la cláusula de arbitraje del contrato social, la que está en la sección 7, párrafo 4. Bajo las condiciones de malversación documentada, el mecanismo permite la compra forzosa de la participación del socio infractor a un precio que el árbitro establece, no a precio de mercado. Dado el daño documentado, la estimación conservadora es que Bracamontes terminaría con entre 35 y 50 centavos por cada peso de su participación contable actual».
Maximiliano la miró durante un momento muy largo. ¿Cuándo la leyó por primera vez? La cláusula, hace 1 año y 4 meses, el día después de la reunión en que le presenté el análisis del proyecto Arrecife. Otro silencio. ¿Y esperó hasta ahora para usarla? No podía usarla entonces. No tenía el elemento detonante. Un mecanismo legal sin fundamento fáctico no es un arma, es un suicidio. Maximiliano se levantó. Caminó hacia la ventana otra vez. Estuvo así durante casi 2 minutos, mirando Reforma, con la taza de café que ya debía estar fría, y luego dijo sin voltearse: ¿Qué necesita de mí para que esto proceda? Su firma en 3 documentos. Y que no hable con Bracamontes en las próximas 48 horas. ¿48 horas? El proceso de notificación legal requiere que la documentación esté registrada antes de que el sujeto pueda mover activos. 48 horas es el margen que los abogados necesitan para registrar. Maximiliano se volvió. La miró con una expresión que Elena nunca había visto en él. Sin la capa de control que siempre llevaba, sin la distancia calculada, sin el peso de alguien que siempre tiene que ser el más inteligente en el cuarto. Solo el cansancio real de alguien que había cargado demasiado durante demasiado tiempo, con demasiado poco apoyo. «Vargas», dijo. «¿Sí? ¿Por qué hace esto?» La pregunta la tomó por sorpresa. No la pregunta en sí, que había anticipado, sino el tono genuino, el tono de alguien que realmente quería saber. «Porque es lo correcto», dijo Elena, y luego porque era honesta, hasta en los momentos en que habría sido más fácil no serlo, y porque esta empresa merece sobrevivir. Usted ha construido algo que tiene valor real. No voy a dejarlo que lo destruyan desde adentro. Maximiliano asintió una vez. Luego caminó al escritorio. Abrió el cajón, sacó una pluma y dijo: «¿Dónde firmo?» Las 48 horas que siguieron fueron las más densas que Elena había vivido en su vida profesional. Coordinó con el licenciado Garza y el abogado externo. Gestionó la documentación de registro. Preparó los reportes para el Consejo de Administración y todo esto mientras seguía sentada en su escritorio en la oficina, respondiendo correos, asistiendo a reuniones, hablando con sus compañeros de trabajo con la normalidad de alguien que no tiene nada extraordinario en mente. Rodrigo la miró una mañana con esa expresión suya de no decir lo que estaba pensando. «¿Estás bien?», preguntó. «Perfectamente», dijo Elena. «¿Por qué? Llevas 2 días con esa cara de cuando estás calculando algo muy grande». Elena lo miró. «Siempre tengo esa cara». «No exactamente esa cara. Esa cara específica la he visto 2 veces. La primera fue cuando encontraste el error en el análisis de Rodrigo el primer mes. La segunda fue la semana antes de que le dijeras al señor Fuentes los problemas del proyecto Arrecife». Elena guardó silencio un momento. «Confía en mí», dijo finalmente. Rodrigo asintió despacio, como alguien que acepta una promesa sin saber exactamente qué promete. El tercer día, Tadeo Bracamontes recibió una notificación formal de inicio de proceso arbitral. Elena supo que la había recibido porque Silvia Mora, que estaba en recepción cuando llegó el mensajero, le envió un mensaje de texto que decía solo: «Llegó algo para él». Su cara cambió. Y supo lo que eso significaba porque había visto esa cara antes, en otras personas, en otros momentos. La cara de alguien que ha apostado a que nadie miraría con suficiente atención y acaba de descubrir que se equivocó. Tadeo llamó a Maximiliano 3 veces en esa hora. Maximiliano no contestó ninguna. Apareció en la oficina esa tarde sin avisar, con la sonrisa ligeramente descolocada por primera vez desde que Elena lo conocía, y pidió ver a Maximiliano. Maximiliano lo vio. Elena no estuvo presente en esa reunión, pero Rodrigo, cuyo escritorio estaba cerca de la oficina de Maximiliano, y cuyas orejas eran históricamente buenas para captar lo que no estaba explícitamente dicho, le contó después que la conversación había durado 12 minutos y que al final Tadeo había salido con la cara de alguien que ha perdido algo que pensaba que era seguro, y no puede todavía creer exactamente cuándo fue que se le escapó de las manos. Fueron las últimas horas tranquilas antes de la tormenta. La tormenta llegó 10 días después, en la forma de una reunión de emergencia del Consejo de Administración,
convocada por el propio Tadeo Bracamontes, quien había contratado mientras tanto a un despacho de abogados con reputación de agresivo y que había presentado una contrademanda por lo que llamaba interferencia ilegal de personal subalterno en decisiones societarias y fabricación de evidencia con fines de extorsión. Era el movimiento que Elena había anticipado. Era de hecho exactamente el movimiento que había diseñado su estrategia para resistir. La reunión fue en la sala grande del piso 35, con 9 personas alrededor de la mesa: Maximiliano, 3 miembros del consejo, el licenciado Garza, el abogado externo, el abogado de Tadeo mismo, y Elena, que fue convocada como fuente principal de la documentación presentada. Tadeo llegó primero que todos. Cuando Elena entró, ya estaba sentado con los brazos cruzados y una expresión que había abandonado completamente la sonrisa habitual y que mostraba algo más cercano a lo que debía ser la cara real de ese hombre debajo de todos los años de tamales y manos en el hombro. Una frialdad calculadora que era casi un alivio ver, porque al menos era honesta. «Señorita Vargas», dijo cuando ella tomó su asiento. «Qué inesperado encontrarla aquí». «No para mí», dijo Elena sin calor ni hostilidad, con la misma voz de siempre. El abogado de Tadeo pasó la primera media hora argumentando que la documentación presentada por Elena era circunstancial, que las transferencias tenían explicaciones legítimas relacionadas con honorarios contractuales no formalizados, que el proceso de arbitraje había sido activado con mala fe y que había evidencia de que Elena Vargas había actuado motivada por intereses personales en la empresa. Elena escuchó todo con atención. Tomó notas en su libreta. No interrumpió una sola vez. Cuando el abogado de Tadeo terminó, hubo un momento en que todos miraron a Elena, porque era obvio que algo había que responder. El licenciado Garza empezó a hablar, pero Elena puso la mano suavemente sobre su brazo y él se detuvo. Elena abrió su carpeta. Durante la siguiente hora, sin levantar la voz, sin dramatismo, con la precisión metódica de alguien que ha pasado meses construyendo un argumento, no como un arma, sino como una estructura, respondió cada punto. Los honorarios contractuales no formalizados no existían en ningún contrato, minuta o comunicación escrita en los archivos de la empresa, y los flujos de dinero no correspondían a la estructura habitual de compensaciones a socios. La explicación alternativa era inverificable. La documentación de desvío era verificable y había sido verificada independientemente por 2 contadores forenses cuyo reporte estaba en las páginas 83 a 116 de la carpeta. La motivación personal. Elena colocó sobre la mesa 3 documentos. El primero era una nota firmada por ella misma, fechada 18 meses atrás, dirigida al licenciado Garza, en la que señalaba la cláusula de arbitraje como potencialmente relevante para el futuro de la empresa. Mucho antes de que existiera ningún proceso, ninguna acusación y ningún beneficio personal posible para ella. El segundo era un correo interno en el que ella rechazaba explícitamente un ofrecimiento de bono extraordinario que Maximiliano le había hecho 6 meses atrás durante los meses más duros del proyecto Arrecife, porque consideraba que no correspondía hasta que la empresa estabilizara su posición. El tercero era un análisis que nadie le había pedido y que ella había preparado sola. Un estudio de las consecuencias financieras del proceso de arbitraje para la empresa, incluyendo los costos legales, la posible afectación a la reputación con clientes y el tiempo de recuperación estimado. Un análisis que solo tenía sentido si quien lo preparaba estaba pensando en el futuro de la empresa, no en su beneficio inmediato. El abogado de Tadeo miró los 3 documentos. Miró a Tadeo. Tadeo tenía la mandíbula apretada. El proceso arbitral continuó. La reunión terminó sin resolución definitiva, porque eso no era lo que ese día podía resolver. Pero cuando salieron de la sala, uno de los miembros del consejo, un hombre mayor que había fundado junto con Maximiliano la primera versión de la empresa hacía 22 años y que tenía la reputación de no decir nada que no fuera absolutamente necesario, se acercó a Elena en el pasillo y le dijo en voz muy baja: «Hizo un buen trabajo, señorita Vargas.
Elena lo miró. «Gracias», dijo. «No era un cumplido», dijo el consejero, con algo que podría haber sido, en otro hombre, una sonrisa. Era una observación. En los 2 meses que siguieron, mientras el proceso arbitral avanzaba con la lentitud característica de todas las cosas que tienen consecuencias reales, la vida en Fuentes sin asociados continuó en la superficie, pero con una tensión por debajo que todo el mundo sentía y nadie mencionaba directamente. Era como trabajar en un edificio donde hay una fuga de agua en algún piso que no es el tuyo. Sabes que está ahí, puedes sentir cierta humedad en el ambiente, pero tu piso está seco todavía y no tienes confirmación de cuándo el agua va a llegar. Maximiliano fue durante ese periodo lo que Elena solo podría describir como diferente, no distante, que era lo que había esperado, diferente. Había algo en su forma de moverse por la oficina que era ligeramente menos hermético que antes, como si algo que siempre había estado muy cerrado se hubiera abierto 1 milímetro y el aire que entraba por esa grieta fuera suficiente para cambiar el clima en su interior, aunque nadie más que él lo sintiera completamente. Una tarde, pasadas las 7 y con la oficina ya casi vacía, Maximiliano pasó junto al escritorio de Elena y dijo, sin detenerse, con una voz completamente casual: «Mi padre perdió su empresa. Yo tardé 20 años en construir una que nadie pudiera quitarme». Se detuvo unos pasos más adelante. Se volvió. «Me equivoqué», dijo. «Nadie puede quitársela a nadie. Lo que existe es que alguien la cuida o alguien la descuida. Y yo descuidé la parte que más importaba». Elena lo miró. «¿Cuál parte?» «Las personas», dijo Maximiliano, y sonó como alguien que acaba de aprender una palabra en un idioma que ha hablado toda su vida sin entenderla completamente. «Las personas adentro de ella». Luego siguió caminando hacia el elevador. Elena se quedó mirando el monitor de su computadora durante un momento, y luego, porque era quien era, volvió al análisis que tenía en pantalla y siguió trabajando. El arbitraje se resolvió en un martes de noviembre, con la primera lluvia fría del año golpeando las ventanas del edificio en Reforma. El árbitro determinó que la evidencia de malversación era suficiente para activar la cláusula de compra forzosa. La participación de Tadeo Bracamontes fue valorada en el 42% de su valor contable, descontando el daño documentado y los costos del proceso. Tadeo firmó el traspaso 3 días después, con la cara de alguien que ha calculado que combatir más costaría más de lo que podría recuperar. No dijo nada al salir, no hubo tamales, no hubo mano en el hombro. Solo la firma, el sobre y la puerta cerrándose detrás de él. El 38% de Fuentes sin asociados, que antes había pertenecido a Tadeo Bracamontes, fue redistribuido según los términos que el Consejo aprobó en una reunión extraordinaria esa misma semana. Maximiliano retuvo el 62% que ya tenía. El Consejo decidió por unanimidad que una porción del 38% restante fuera ofrecida como participación a un empleado que había demostrado, en palabras del consejero mayor, el tipo de lealtad que no se compra con un sueldo y el tipo de capacidad que no se reemplaza con un título. Elena supo de la decisión un jueves por la mañana, cuando Silvia Mora la llamó a su oficina y le entregó un sobre con una expresión que era lo más parecido a una sonrisa que Silvia Mora producía normalmente. «El señor Fuentes y el Consejo quisieran saber», dijo Silvia, «si usted aceptaría un 17% de participación en la empresa como parte de su compensación por el trabajo de los últimos meses». Elena miró el sobre sin abrirlo. «Un 17%, con todas las condiciones y derechos correspondientes a una socia minoritaria, incluyendo voto en el Consejo». Elena pensó durante exactamente 10 segundos. «Dígale al señor Fuentes que sí», dijo. 3 semanas después de esa conversación fue cuando ocurrió la escena que daría inicio a esta historia. O más exactamente, fue cuando ocurrió la escena que esta historia necesitaba para que todo lo demás tuviera sentido. Maximiliano había convocado a una reunión del Consejo Ampliado para presentar formalmente la nueva estructura de la empresa. Era una reunión de formalidades.
El trabajo real ya estaba hecho, los documentos ya estaban firmados, los números ya estaban en su lugar. Pero Maximiliano creía en las formalidades con la misma convicción con que creía en los contratos bien redactados, porque las cosas formalizadas existían de una manera diferente a las cosas solamente acordadas. Lo que nadie esperaba era lo que pasó antes de que empezara la parte formal. Maximiliano llegó a la sala de juntas con 10 minutos de adelanto, como siempre, y se encontró con que ya estaban ahí 3 de los miembros del consejo y 2 asesores externos. En ese ambiente de espera y conversaciones preliminares, alguien hizo una broma sobre el proceso que había terminado, sobre Tadeo, sobre el dinero que había intentado llevarse, y Maximiliano respondió con algo que se convirtió, de alguna manera que nadie podría explicar completamente después, en una apuesta. No fue una apuesta seria al principio, fue del tipo de humor que tienen los hombres que han ganado durante mucho tiempo, y que confunden esa racha con una ley del universo. Alguien dijo algo del tipo, a ver quién podría haber encontrado eso antes que nosotros. Y Maximiliano, con esa confianza, que era parte de su construcción y parte de su límite, dijo algo parecido a nadie. Fue una combinación de circunstancias muy específica. Y cuando alguien señaló que Elena había llegado a esa combinación de circunstancias, Maximiliano dijo, con la ligereza de alguien que todavía no sabe que está hablando en el momento equivocado, la empresa es tuya si puedes demostrar que lo habrías hecho mejor y antes sin los recursos que yo te di. Era una broma. O eso creyó él que era. Elena entró a la sala de juntas 30 segundos después de esa frase, en el momento en que todavía resonaba entre las risas de los que la habían escuchado, y la oyó. O más exactamente, vio las caras de las personas que la habían escuchado, y en esas caras leyó exactamente lo que había pasado, porque había aprendido a leer caras con la misma precisión con que leía balances. Se detuvo un momento en la puerta. Luego entró, puso su carpeta en la mesa y dijo con una calma absoluta que hizo que las risas se apagaran completamente. Entiendo que hay una afirmación sobre lo que yo podría o no podría hacer. Tengo 18 minutos antes de que empiece la reunión formal. Si alguien quiere usarlos para aclarar esa afirmación con hechos, estoy disponible. Maximiliano la miró. Y en ese momento, Elena vio algo en su cara que no había visto nunca antes. La expresión de alguien que acaba de entender que ha cometido el tipo de error que no es de números ni de estrategia, sino de algo mucho más fundamental. Elena, dijo, con una voz diferente a la de la broma. ¿Quieres que lo demostremos? Dijo Elena. No era rabia, no era urgencia. Era la misma pregunta directa de siempre, con la misma voz de siempre. Porque tengo documentado en esta carpeta exactamente qué encontré cuándo, qué herramientas usé, y qué habría podido hacer con o sin los recursos de la empresa. Lo hice hace 2 semanas, cuando anticipé que esta conversación, en alguna forma, iba a ocurrir. No sabía cuándo ni en qué contexto, pero sabía que iba a ocurrir. El silencio en la sala era del tipo que ocupa el espacio físico. ¿Por qué anticipaste eso?, preguntó el consejero mayor con genuina curiosidad. Porque las personas que han tenido el control durante mucho tiempo, dijo Elena, mirando no al consejero sino a Maximiliano, a veces necesitan, en el momento en que ese control cambia de forma, reafirmar la narrativa de que el cambio fue posible gracias a ellas. No porque sean malas personas, sino porque todavía están aprendiendo que compartir no resta. Y yo prefiero tener esa conversación con hechos sobre la mesa que sin ellos. La sala estuvo en silencio durante 4 segundos, y entonces Maximiliano Fuentes hizo algo que nadie en esa sala, que nadie que lo conociera, que probablemente nadie que lo hubiera conocido en los últimos 22 años habría predicho. Se rió. No la risa de alguien que está siendo educado. Una risa genuina, breve, que llegaba de algún lugar real. Tiene razón, dijo. Y luego, mirando a los demás en la sala, tiene completa razón, y lo que acaba de describir es exactamente el tipo de socio que esta empresa necesita y que yo no he sabido ser durante demasiado tiempo. El momento duró lo que duran los momentos reales,
menos de lo que uno quisiera y más de lo que uno esperaba. La reunión formal procedió como estaba planeada. Los documentos fueron presentados, el Consejo aprobó la nueva estructura por unanimidad, y Elena Vargas fue incorporada formalmente como socia de Fuentes Asociados con el 17% de participación que había aceptado 3 semanas antes. Cuando todo terminó y la gente fue saliendo de la sala, Rodrigo se acercó a Elena con esa forma suya de aparecer justo cuando las cosas importantes habían pasado, como si tuviera un radar calibrado específicamente para los momentos que importan. «Bien», dijo con la economía verbal que era su sello. «¿Qué es bien?», preguntó Elena. «Todo», dijo Rodrigo, y señaló vagamente hacia la sala que se vaciaba y el edificio y la ciudad visible por las ventanas. «Todo esto». Elena sonrió. Maximiliano pasó junto a ellos en ese momento, camino a su oficina, y se detuvo un segundo. «Vargas», dijo. «¿Sí?» «La reunión del lunes es a las 8. Quiero que sea copresidida». Era la forma de Maximiliano de decir lo que no sabía decir de otra manera. Elena lo entendió perfectamente. «Estaré ahí a las 7:45», dijo. Maximiliano asintió y siguió caminando. Rodrigo miró a Elena con una ceja levantada. «¿7:45? Para revisar los materiales antes de que lleguen los demás». «Claro», dijo Rodrigo, con el tono de alguien que no cree una sola palabra de lo que acaba de escuchar, pero que elige no decirlo. Esa noche, Elena llegó a su departamento en Narvarte a las 9:30. La ciudad afuera tenía ese ruido constante y suave que tienen las ciudades grandes cuando la noche ya está instalada, sirenas lejanas, músicas que no se identifican del todo, el tráfico que nunca termina completamente. Se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana, mirando las luces de los edificios vecinos. Llamó a su madre. Yolanda contestó al tercer timbre, con esa voz suya que siempre sonaba un poco como si estuviera terminando de hacer algo, pero tuviera todo el tiempo del mundo para quien llamara. «Mija, ¿a estas horas? Quería contarte algo». «¿Qué pasó?». Elena pensó durante un momento en cómo decirlo, y luego lo dijo como siempre decía las cosas importantes, directamente. «Firmé hoy como socia de la empresa donde trabajo». Hubo una pausa. «¿Socia?» «Tengo el 17%. Otra pausa, más larga». «¿Eso es mucho?», preguntó Yolanda. Elena se rió. «Es suficiente, mamá». «¿Estás bien?». «Estoy bien». «¿Estás segura de que estás bien?». «Mamá, es que preguntas así cuando no estás bien y también cuando sí estás bien y a veces no sé distinguir. Esta vez sí estoy bien». Yolanda hizo ese sonido suyo, que era algo entre un suspiro y una afirmación, el sonido de alguien que acepta la información, aunque preferiría verla en persona para estar segura. ¿Y el señor ese? El difícil. Maximiliano. Ya se le bajó un poco. Elena pensó en la risa de esa tarde, en la forma en que había dicho, «Tiene razón», en las 7:45 del lunes. «Un poco», dijo. «Los difíciles son los que más aprenden cuando aprenden», dijo Yolanda con la autoridad de alguien que ha pasado décadas observando personas. «Solo que tardan más». «Sí», dijo Elena. «¿Comiste?». «Voy a comer ahorita». «Eso significa que no has comido». «Mamá, come algo. No se pueden tomar decisiones importantes con el estómago vacío». «Ya las tomé. Come de todas formas. Para las de mañana». Elena sonrió. «Sí, mamá». Colgó. Se quedó mirando las luces de la ciudad. Pensó en la nota en la carpeta de plástico de 3 años atrás, en los zapatos mojados, en la recepcionista que no había levantado los ojos del monitor. Pensó en Maximiliano junto a la ventana hablando de su padre. Pensó en Tadeo y sus tamales y la mano en el hombro. Pensó en Rodrigo diciendo, «Bienvenida al club de los que no se quiebran». Pensó en lo que había dicho esa tarde en la sala de juntas, que compartir no resta. Era verdad, lo había sabido siempre, de una manera abstracta, la manera en que uno sabe las cosas antes de vivirlas. Pero ahora lo sabía de la otra manera, la manera que cuenta,
la que viene de haber estado en el cuarto cuando algo real sucede entre personas reales. Se levantó, fue a la cocina y se preparó algo de comer. Los meses que siguieron fueron los primeros en que Elena Vargas llegó a las oficinas de Fuentes en Asociados, no solo como la persona que hacía bien su trabajo, sino como alguien que formaba parte de la arquitectura de la empresa. Era una diferencia que no siempre era visible desde afuera, pero que se sentía en los detalles, en cómo las decisiones llegaban ahora a su escritorio no solo para que ella ejecutara, sino para que opinara, en cómo las personas que antes la miraban como la empleada capaz empezaban a mirarla como la socia que entendía los números, pero también entendía las personas. Silvia Mora, que era de las que no cambiaban fácilmente de posición respecto a nadie, la llamó una mañana a su oficina y le dijo, con la directitud que era su marca: «Tengo 3 candidatos para el puesto de análisis financiero que dejó Rodrigo cuando lo promovieron. Ninguno me convence del todo. ¿Puedo pedirle que revise los perfiles?». Era la primera vez que Silvia le pedía algo así. «Con gusto», dijo Elena. «No como favor», dijo Silvia con una precisión casi cómica, «como parte del proceso». «Lo sé», dijo Elena. Rodrigo, que había sido promovido a director de finanzas y que todavía mantenía ese hábito suyo de aparecer en los momentos importantes, le comentó una tarde mientras esperaban el elevador: «¿Sabes que Silvia tardó 4 años en pedirle eso a alguien que no fuera el señor Fuentes?». «Lo imagino». «¿Sabes lo que eso significa?». «Significa que confía en mi criterio». «Significa», dijo Rodrigo, «que te ve como parte de esto, no como empleada, no como socia de papel, como parte real. Y Silvia no hace eso fácilmente». El elevador llegó, subieron en silencio, y luego Rodrigo, justo antes de que se abrieran las puertas en su piso, dijo sin mirarla: «Nos salvaste a todos, ¿sabes? No solo a la empresa, a todos los que estábamos aquí y que dependemos de esto para vivir. Solo quería decirte eso». Elena lo miró. «También era tu trabajo», dijo. «Tú encontraste el primer número». «Sí», dijo Rodrigo, «pero yo te lo llevé a ti, no al señor Fuentes. Eso también dice algo». Las puertas se abrieron y él salió. Elena siguió subiendo. Maximiliano Fuentes no se convirtió en otra persona. Eso no era lo que había pasado, ni lo que esta historia prometía. Seguía siendo el hombre que llegaba a las 7:30 en punto, que detectaba errores en balances de 50 páginas en menos tiempo del que otros tardaban en abrirlos, que no hacía preguntas innecesarias ni daba explicaciones que no le pedían. Seguía siendo difícil en los momentos en que el control que había construido durante toda su vida lo apretaba demasiado. Seguía teniendo la costumbre de hablar de las cosas importantes como si fueran de pasada, como si la importancia fuera algo que debía ocultarse para no perder fuerza. Pero había algo diferente, algo que no era dramático ni declarado, pero que estaba ahí, verificable como cualquier otra variable cuantificable si uno sabía dónde mirar. La forma en que escuchaba ahora en las reuniones, no con la tolerancia calculada de alguien esperando el turno para intervenir, sino con algo más parecido a la atención real. La forma en que, en los momentos en que Elena tenía una perspectiva distinta a la suya, no procesaba esa diferencia como un obstáculo, sino como información. No era perfección, era un comienzo, y en las cosas que importan de verdad, un comienzo es suficiente. Una tarde de diciembre, con el año cerrándose y la ciudad afuera empezando a llenarse de esas luces que convierten incluso el concreto en algo festivo, Maximiliano pasó junto al escritorio de Elena y dejó sobre su mesa, sin detenerse ni decir nada, una hoja de papel doblada. Elena la abrió cuando él ya estaba lejos. Era una nota escrita a mano, con la letra apretada y vertical que era característica de su escritura, que decía: «La reunión del trimestre fue bien. Los números del cuarto trimestre son los mejores en 3 años. No habría sido posible sin la persona que eligió quedarse cuando hubiera sido más fácil irse». No había firma, no hacía falta. Elena dobló la nota. La guardó en el cajón de su escritorio, en el mismo lugar donde guardaba la nota de su madre de años atrás. Las 2 en papel, las 2 escritas a mano, las 2 diciéndole:
En diferentes momentos de su vida y con diferentes palabras, la misma cosa, que era suficiente, que ya lo había demostrado, que podía seguir. El primer día del año nuevo, Elena Vargas llegó a las oficinas de Fuentes y Asociados a las 7:30 de la mañana, 5 minutos antes que Maximiliano. La recepcionista del turno de mañana la saludó por su nombre y sin expresión de sorpresa, porque ya era algo cotidiano. Elena subió al piso 32, encendió su computadora, se preparó un café en la pequeña cocina del área y se sentó en su escritorio. Afuera, la Ciudad de México empezaba su día con toda la energía desordenada y vital con que siempre empezaba. El tráfico ya denso a pesar de la hora temprana, el cielo con esa claridad particular de enero que hace que todo parezca más visible que en otras épocas del año, las luces de los edificios vecinos apagándose una a una conforme la luz del sol las iba volviendo innecesarias. Elena abrió el análisis de proyecciones para el primer trimestre que había empezado la semana anterior. Lo miró durante un momento. Luego lo cerró y abrió en su lugar algo diferente. Un documento nuevo en blanco que tituló simplemente Próximos 5 años. No era un análisis. No todavía. Era solo un espacio. Un lugar donde empezar a pensar en lo que viene después. No como empleada, no como alguien que reacciona a los problemas que el presente pone sobre el escritorio, sino como alguien que tiene parte de la responsabilidad y parte del derecho de decidir hacia dónde va todo esto. Era un tipo de pensamiento nuevo, un tipo de libertad nueva, una que no venía de no tener límites, sino de saber exactamente cuáles eran los tuyos y haber elegido trabajar dentro de ellos con todo lo que tienes. Cuando Maximiliano llegó, 18 minutos después, Elena estaba todavía frente a ese documento en blanco. Él pasó junto a su escritorio hacia su oficina y a mitad de camino se detuvo y miró la pantalla. ¿Qué es eso? Una pregunta que todavía no tiene respuesta, dijo Elena. Maximiliano lo consideró durante un momento. ¿Necesita algo de mí para responderla? Todavía no sé. Cuando lo sepa le aviso. Maximiliano asintió. Bien, dijo y siguió hacia su oficina. Elena volvió a mirar la pantalla y empezó a escribir. Afuera la ciudad seguía siendo la ciudad, imposible, contradictoria, llena de ruidos que no se pueden aislar completamente, pero que juntos forman algo que, si uno lleva suficiente tiempo escuchando, termina por reconocer como propio. Adentro, en el piso 32 de un edificio en Reforma, una mujer que había entrado 3 años antes con los zapatos mojados y una nota de su madre en una carpeta de plástico, estaba escribiendo el principio de lo que venía después. Y eso, en todos los sentidos que importan, era suficiente para empezar. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.